Hola, como siempre estoy muy agradecido de estar aquí otra vez con todos ustedes y en particular con esta persona que me hace una pregunta pues un poco peculiar, ¿no? Un poco directa, digamos así, ya casi me lo tomo hasta personalmente, ¿no? Ella me dice que por qué en mi profesión o en nuestra profesión de las personas que estamos aquí, pues es como si nos adjudicásemos o por qué nos adjudicamos el apelativo dentro del mare magnum que hay de acupuntura y pinchazos y dolencias y cosas de estas como acupuntores tradicionales, ¿no? Entonces, si queremos, este programa puede que sea el más corto, ¿no? Yo digo que porque sí, pues me levanto y me voy, ¿no? Pero bueno, hombre, porque sí, porque lo soy, ¿no? Y no es porque lo sea así en plan chulo, ¿no? Ni mucho menos, sino que pues las personas y la persona que como dirección que lleva a lo largo de tantos años, pues así me lo merece hasta ahora, ¿no? Entonces, de todas maneras, tampoco es cuestión de pensar o de imaginar que esto de la acupuntura es cuestión de unos pocos, ¿no? Entonces, como pura sangre o algo así, ¿no? Ni muchísimo menos. Acupuntura o medicina natural es de absolutamente todo el mundo que quiera aprenderla y estudiarla y dedicarse por completo a ella. Entonces no hay absolutamente ningún tipo de discriminación. Pero claro, eso, como ustedes pueden comprender, y tú concretamente, creo que puedes comprender, no es, y ya hemos dicho en alguna otra ocasión, ya he dicho en alguna ocasión, pues no es una tarea de 3 meses o 4 meses, 6 meses o un año, sino que pues esto tarda, ¿no? en fraguar y es así, ¿no? Entonces yo no voy a responder como podía decir el cardenal Cisneros, ¿no? Cuando aquellos gabachos, aquellos franceses en aquel tiempo, pues querían intimidarlo con la invasión, ¿no? A España. Entonces aquel cardenal Cisneros pues le abrió unos portones y les ofreció pues, unos soldados inmensos armados con picas y demás mosquetes y le dijo, pues aquí están mis poderes, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? En ese sentido no es cuestión de poder, sino es cuestión de asumir o de tomar una obligación. Pero no es una obligación porque a mí me obligan, que me ponen aquí un trabuco y me obligan, ¿no? Sino que es una voluntad con gusto, yo lo podría definir así, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos acupuntores tradicionales? En primer lugar, pues acupuntura o medicina natural es una acupuntura que la puede hacer todo el mundo y sobre todo es para todo el mundo absolutamente sin discriminación alguna. Pero si es tradicional, ¿qué es lo que significa? Que yo lo entiendo así, ¿no? Que tal y como nació, pues se ha conservado exactamente igual de cómo nació. Entonces, eso ya es una palabra bastante fuerte, pero las palabras muchas veces se las lleva el viento. Y sobre todo cuando te pones a hacerla, esto ya no es un poco más pesado, ¿no? Es un poco más obligado y es un poco más de sacrificio y todo lo que queramos llamar, ¿no? Entonces, como tradición, que ahí vendría la palabra, pues son, o esta acupuntura o esta medicina, son una serie de relatos que han sido transmitidos de una forma única y exclusivamente oral. Y ¿por qué? Pues porque así sucedió desde el primer día o desde el segundo día y así se ha conservado hasta hoy, ¿no? Se ha ido pasando de generación en generación por una transmisión oral. Entonces, como yo decía, no sé a quién le contestaba, pues que esto no es una medicina para aprender tomando café como dos amiguetes en una mesa camilla con unos churritos o unos tentes en pie, ¿no? Ni muchísimo menos, sino que lógicamente hay que ir pues donde hay que ir, ¿no? Entonces es la única manera de que, pues como todas las tradiciones, todas, absolutamente todas, es la única manera de que se conserven los recuerdos de los pueblos, todos los pueblos, así como los sucesos acontecidos, siendo por tanto el manantial o al manantial donde hay que acudir como fuente de conocimiento primario. Entonces, así es como se construye pues, la historia de cada pueblo, ¿no? Entonces, como ya escuché hace unos años
un amigo, ya no recuerdo bien, que definía pues la historia de una forma bastante graciosa, ¿no? Que decía, dice, ¿qué es la historia? Pues la historia son las 4 S, ¿no? Dice, la sucesión, porque era andaluz, ¿no? La sucesión de los sucesos sucedidos sucesivamente, ¿no? O algo así, para que yo soy tan mal andaluz que yo no sé pronunciar, ¿no? Pero eso está bien, ¿no? La sucesión de los sucesos sucedidos sucesivamente. Entonces, bueno, pero aparte de eso, la historia se construye precisamente en esas cuestiones, y en los primeros tiempos siempre se atribuía, como es lógico, pues a los dioses, ¿no? Y una vez que esos dioses daban el testigo, pues lógicamente a los héroes y sobre todo a los mitos. Y al fin y a la postre es lo que daba el sello original, o ya nos hablaba de una idiosincrasia como muy determinada, ¿no? Entonces, la tradición en acupuntura, según estoy, bueno, ya mamando ya, ¿no? O oliendo o imaginando, ¿no? Pues la tradición en acupuntura, como también se asemeja a muchas tradiciones, ¿no? Tiene por objeto los 2 dogmas fundamentales, ¿no? En primer lugar, pues una cuestión de fe, y ahora explicaré por qué. Y el que no tenga fe, que también es lógico, pues por lo menos que tenga olfato para oler una cosa que, yo qué sé, con cierta inteligencia, ¿no? En el sentido, fe también, yo me puedo referir a ese término, de que ya puedo hablar un poco en un caso más particular, ¿no? Yendo de una cultura muy distinta, de una medicina como muy distinta, muy material, una fisiología estudiando metabolismos, cómo van y cómo funcionan, que es cierto cómo van, o una anatomía sobre un cadáver y cómo se mueve y cómo funciona más o menos, pues claro, con esa idea fija después de tantos años, el meterte en una cultura y en unos conceptos tan sumamente distintos y con muchísimos más pues interrogaciones también, pues evidentemente al principio hace falta tener un poquito de fe, y supongo que el que no la tenga, pues por lo menos un olfato para saber discernir lo que es jamón de lo que es jamón de pata negra, ¿no? Bueno, y sobre todo, después de esa fe, otro de los dogmas fundamentales son las reglas de la costumbre, ¿no? Entonces, bueno, y también con unas reglas de la costumbre también vamos a llegar posteriormente pues a la fe, ¿no? Yo pienso que son 2 dogmas que están perfectamente interrelacionados. Entonces, estas reglas de la costumbre, pues ya eso es un reglamento, ¿no? Un reglamento que hay que seguir perfectamente, precisamente para conservar algo. Es algo como te podría decir, un simple ejemplo, pues en un partido de fútbol o en un partido de baloncesto, ¿no? Pues un partido de fútbol pues también tiene sus reglas, o un reglamento, precisamente, y uno dirá, ¿para qué sirve ese reglamento? Pues lógicamente, pues para proteger ¿a quién? Al espectador que pagó su entrada, pues al árbitro, al linier, o a proteger el césped o la portería, no, para proteger al que es bueno de verdad. Quiero decir, no precisamente a ese que va dando bocados y va partiendo piernas y es un fulero y es yo qué sé, lo que quieren. Es para proteger precisamente al que da mejor espectáculo, al que hace la acción que sea, pues la ejerce con toda su honestidad y todo su arte, digamos así, ¿no? Es para protegerlo a él. En ese sentido, la tradición en acupuntura, por supuesto que tiene ese dogma de fe y por supuesto ese reglamento precisamente para proteger una cosa que merece ser protegida dentro de los que estamos en este mundo, para que así perdure, pues como ha perdurado hasta ahora, ¿no? Es la medicina más antigua que hay, ¿no? Pues, bueno, ya no sé, ya se me han agotado hasta los años para poder contar el tiempo que lleva, ¿no? Entonces, por supuesto que si es una cosa buena, ¿por qué? Porque es adecuada y es buena para el hombre, pues debe transmitirse exactamente como se produjo desde los primeros días o su nacimiento, ¿no? Entonces yo sinceramente no estaba allí, a mí eso antes es lo que me han contado, es posible que fuera una medicina de Dios y eso pues se la transmitiera pues a unos héroes o incluso a unos mitos, y a partir de ahí pues una serie de bastantes locos pues continuamos en ese sentido, ¿no?
Entonces, lo que no se puede perder precisamente es ese origen. Y yo recuerdo que en el segundo Congreso Mundial que se hizo en Corea, en Seúl, el Congreso Mundial de Acupuntura Tradicional, pues fuimos invitados, la fundación, entonces pues allí hablaron muchísimas personas. Y yo recuerdo que una congresista, pues yo no sé si sería pues, de Australia o algún país de estos raros, pues yo recuerdo que, bueno, allí había una serie de... Yo estaba cagado, ¿no? Cagado y sorprendido porque, claro, viendo ahí tantas personas ancianas no de una forma peyorativa, sino pues grandes maestros, pues yo la verdad es que estaba un poco asustado como mínimo, ¿no? Entonces yo recuerdo que esta persona, puedo decir Australia, creo que era de por allí, era una señorita o una señora, y cuando le tocó su alocución representando a su país, pues entonces hizo una pregunta o hizo un ruego a estas personas tan sumamente mayores y como pidiéndoles que si podían adjuntar a la acupuntura pues la reflexoterapia o algo así. Es algo que va por el pie, ¿no? Entonces yo observando cuando la sorpresa me dejaba, pues ahí no le contestaron absolutamente, fue un silencio sepulcral, ¿no? Casi como el silencio que se produce en Sevilla cuando torea este señor Curro Romero, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Entonces ahí está contestado, ¿no? Entonces yo dije entre mí, Dios mío, tierra, trágame, ¿no? En ese sentido ya vas entendiendo el ambiente que se puede palpar, ¿no? O que se puede oler dentro de ese mundo de acupuntura tradicional para que se pueda transmitir en ese sentido, ¿no? Entonces, al igual que esta tradición de acupuntura, pues otras cosas más cercanas que podemos tener es, yo qué sé, pues la cría caballar del auténtico caballo español. Pues entonces, ¿cómo ha llegado hasta ahora? Y siendo una raza pura y con sangre sin ninguna mezcla. Pues precisamente porque 4 locos, o 5 o 6, o los que sean, yo no los conozco, pues se han preocupado y han gastado su vida y han tenido todo su sufrimiento y han gastado su fortuna o lo que sea, precisamente para no mezclar con ningún caballo percherón. Quiero decir, ¿por qué? Porque la raza pura de caballo español está ahí. Y entonces tiene su característica que si se mezcla pues ya es otro. Y entonces ya precisamente ya no es lo mismo. Y con el tiempo, con sucesivas mezclas, pues ya tendríamos seguramente pues otro tipo de caballo, ¿sí? Porque es un bicho con cabeza y con 4 patas y con cola y que más o menos trota o que más o menos lleva un trillo o lleva un chisme para labrar, pero ahí es nada, ¿no?